Todavía faltan por conectarse algunos compañeros, pero vamos, que se vayan incorporando, ¿no? Entonces, podemos tener, aquí estamos viendo el sistema bidimensional. Se van a generar sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el método de despeje y sustitución y así obtener los valores de las tensiones. O haciendo el método de suma de ecuaciones, que en este ejercicio pues nos da directo, ¿no? Profe, La suma. Sí, creo que igual se puede con un Gauss-Jordan hacerlo de forma matricial. claro, claro. También es válido. En un sistema de 3 por 3 puedes utilizar cualquiera de los Gauss, ¿no? Ajá. Puedes utilizar cofactores, regla de Kramer, puedes utilizar inclusive, fíjense bien, inclusive su calculadora. Ya hay calculadoras que le resuelven sistemas de ecuaciones, ajá, desde 2 por 2, 3 por 3 y hay algunas que hasta sistemas de más, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a manejar aquí son, en este caso, ajá, sistemas, hablando bidimensional, sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, hablando de 2D, ¿no? Ya veremos 3D, bueno, pues ahí también, ¿no? Podemos utilizar diferentes procedimientos, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Que ya mencionamos ahorita, ¿no? Es válido, ¿eh? A mí, yo no, para mí no les voy a pedir, ¿sabes qué? Es que todos los ejercicios los debes de hacer así, o todos los ejercicios los debes resolver así, aplicando tal o cual método. No. Aquí, ¿cuál es la intención? Que conozcan y que ustedes apliquen las diferentes formas de resolver estos sistemas de ecuaciones, ¿no? Ajá. Y que ustedes utilicen el que más les convenga o el que mejor entiendan, ¿sí? Al final de cuentas, debemos de llegar al mismo resultado, ¿no? Al mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, a mí en lo personal, luego yo veo que algunos aplican de despeje y sustitución, ¿no? Pero a veces en la cuestión del despeje, ajá, o en la cuestión de la sustitución, cometen ahí un error se, en alguna operación o en el signo, bye, ¿no? O en este método, ¿no? O se les complica, o no multiplicaron bien, o no sumaron bien, y también podemos llegar a tener algún error. Ujú. Al final de cuentas, ustedes deben de conocer las diferentes formas de solucionar y ustedes elegir la mejor forma, ¿no? De solucionarlo. Ujú. Yo no les voy a exigir tal o cual procedimiento de ustedes, a lo que deben de llegar es a su sistema de ecuaciones, ¿no? Ya a ustedes les queda libre si ustedes quieren hacer despeje y sustitución o hacer suma de ecuaciones, ¿no? ¿No? Eso ya se los dejo, ¿no? Aquí hablando en 2D. En 3D, pues pueden, como dice su compañero, un Gauss o un cofactores o un regla de Kramer, etcétera, lo que corresponda, ¿no? El método que corresponda, o inclusive, ¿no? Con su, con su calculadora para el caso de 3 por 3 pues es válido que tengan o que puedan utilizar su calculadora.
Entonces no sé si quedó Mandara. Si estás Mandara o no estás Mandara. Ya se Jóvenes, durmió. ¿se durmió, crees? ¿O no está? A ver. Jesús Manuel o algo así. Juan Manuel. Aquí está. Aquí lo tengo. Pero no lo Perdón, es que escucho. Le estoy ya que sé, preguntando. ¿Eh? perdón, perdón, es que no lo había escuchado, fui al bañito. Ah, pues, ok. Entonces, podemos utilizar el método que queramos, ¿no? Lo importante es llegar a obtener lo que nos interesa es las tensiones, ¿no? Si utilizamos este procedimiento, y lo hacemos bien, no hay ningún problema, ¿no? Es correcto, ¿no? ¿Sale? ¿Quedó claro? Vámonos a Sí. ver otro ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Sí checaron bien estas operaciones? Creo que ya no, ¿verdad? A ver, les voy a acercar. Así se ve mejor, ¿no? Está Entonces bien, Inge, hacemos, ya la chequé. ¿sí las checaste? Ok. Hacemos la suma y ya de aquí despejamos TBC, ¿no? TBC. Y este valor lo sustituimos, puede ser en la primera ecuación o puede ser en la segunda ecuación. En este caso lo sustituimos en la segunda ecuación. Y despejamos TAC, ¿no? Y TAC nos da de 305 y TBC de 513.97. Luego, los autores ponen redondeos, ¿no? Le ponen 514 o 305 cerrado o 306. Pero bueno, ellos hacen eso, ¿no? No nos preocupemos. Cuando calculemos, eso sí, el seno o el coseno de algún ángulo, hay que tomar hasta 10 milésima. Hasta 10 milésima, es decir, después del punto, 4 dígitos. ¿Sí? Después del punto, 4 dígitos. ¿Sí? Y ya con eso el posible error que tengamos es muy pequeño, ¿no? Bueno, vámonos al siguiente. Al 5. Este está muy sencillo. A la hoja 5. Entonces nos dice, si la masa en C es de 40 kilogramos, determine la masa en A. Entonces, vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre aquí y un diagrama de cuerpo libre acá, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tener el caso, ¿sí? Que tendríamos la tensión y en el cable sería la tensión, aquí, ¿no? Y entonces, el valor del peso es masa por aceleración de la gravedad, ¿no? 40 por 9.81 nos da 371.4 newtons, ¿no? Y luego haríamos el diagrama de cuerpo libre aquí en E, ¿no? N, N. Este viene siendo el punto E. Ajá. Y entonces nos está pidiendo aquí a nosotros la tensión, perdón, el peso, la masa en A. Entonces tendremos que primero determinar el peso en A y luego calcular la masa. Entonces, tenemos esta tensión que va a ser de 372, la tensión en este cable, que sería esta misma tensión, que en el punto E sería esta tensión, ¿no? Aquí, TEB, ¿no? TEB
sería de 392.4, ¿no? 392.4. Este EB, ¿sale? 392.4. Ok, y tendríamos la tensión ED, ¿sí? Iría de E hacia D, ¿no? Y luego tendríamos el peso que iría de E hacia A, ¿no? Pero en sí sería nuestro peso WA. Entonces, de este diagrama, de este primer diagrama, si nosotros tenemos que establecer primero nuestros ejes X y nuestro eje Y, indicar nuestra dirección, tendremos que hacer, por ejemplo, suma de fuerzas en X. Y tenemos la componente en X de TB, sería, perdón, sí, la componente X de TB que dijimos que es 392.4 coseno de 30 menos TD que va negativo, ¿no? Y son todas las fuerzas en X. Y aquí fácilmente podemos despejar, ¿no? Y obtendríamos que TD vale 339.83, ¿no? Y ya tendríamos la tensión ND, ¿no? Si hacemos suma de fuerzas en Y, tendríamos la componente en Y de TB, y tendríamos acá están las operaciones, y tendríamos, déjenme alejarlo un poquito, ok, aquí está, ok, entonces sería menos WA, que es la fuerza en Y, que no conocemos, y luego la componente en Y de TB, que ya sabemos que vale 392.4, más 392.4 newtons por el seno de 30. Recordemos que es la componente vertical. Despejando, nos va a dar que WA vale 196.2 newtons. Ahora, fíjense bien. Nosotros conocemos que el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Despejando, la masa sería igual al peso entre la gravedad. Entonces, estos 196 lo dividimos entre 9.81 y nos va a dar una masa de 20 kilogramos. Y ya, es el ejercicio que nos pide determinar la masa. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿Jóvenes? ¿No? Vámonos al siguiente. Este ejercicio nos dice, determine la tensión en cada cable, ¿no? ¿Y qué conocemos? Nada más el peso de esta como cubetita que vale 50 libras, ¿no? Y tenemos estos ángulos, 30 grados, esta relación 3, 4, 5, este otro ángulo de 30 grados. Aquí tenemos un cable horizontal de A a B y luego tendríamos pues estos nodos, el nodo E, el nodo B, donde podemos establecer, en este caso estableceríamos dos diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál me conviene hacer? ¿O el E o el B? Primero el E. El E primero. Primero el E, porque ¿qué tenemos?
una incógnita, dos incógnitas, y este valor lo conocemos. ¿Por qué no empezamos por B? ¿Por qué no empezamos por B? Porque aquí tengo una incógnita, otra incógnita y otra incógnita. Tenemos tres incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos para resolver? Dos, que sería suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y. Entonces, como tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, es un sistema que podemos resolver. Recordemos que veían también en solución de sistemas de ecuaciones que debemos de tener igual número de ecuaciones al número de incógnitas, ¿no? Para poder resolver el sistema, ¿no? Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, lo podemos resolver. Entonces, iniciaríamos con el nodo E y entonces haríamos el diagrama de cuerpo libre del nodo E, ¿no? Entonces tenemos el peso de 50 libras, luego tenemos la tensión en ED, aquí la tenemos, de ED, y luego tendríamos la tensión en EB, y con esto triángulo, 3, 4, 5, y nosotros establecemos nuestras ecuaciones. Me voy a alejar un poquito. Ajá, ahí se ven perfectamente. Entonces, si establecemos suma de fuerzas en X, tendríamos menos TEB por 3 entre 5. O bien, agarramos y calculamos nuestro ángulo, que es función coseno de este ángulo, que serían cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Por eso hacemos por 3 entre 5, ¿sí? Y luego TED, coseno de 30, ¿no? Sí, ya se lo saben. Y ya tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones, perdón, nuestra ecuación con dos incógnitas. Hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0 y tendríamos componente, componente en Y de ED y de NB, perdón, NB, y componente en Y de ED. Y tendríamos entonces acá está la ecuación. Acá está la ecuación. Entonces tendríamos, fíjense bien, me voy a alejar otro poquito. Tendríamos la componente en Y de EB, ¿no? Que sería TEB por 4/5. Porque es función seno, ¿no? Es el opuesto. Y luego, por TED, seno de 30, ¿no? Es el opuesto. Menos 50, que ya despejando les queda igual a 50, ¿no? Y de aquí, fíjense bien, en la primera ecuación que establecemos, lo hacemos por despeje y sustitución, ¿no? Aquí despejamos TEB y lo dejamos en función de TED y encontramos esta ecuación 3. Y esto lo sustituimos, aquí. Y tendríamos 1.44 TED por 4/5 por 4/5 y luego más TED seno 30 igual a 50. Y ya nos queda la ecuación en términos de TED, ¿no? Despejamos y obtenemos nuestra tensión TED. Ahora este valor lo podemos sustituir aquí y con eso obtenemos TEB, ¿no? Lo sustituimos
30, 22 libras aquí en esta ecuación 3 y obtenemos TB igual a 43.62. Y ya tendríamos nosotros la tensión NB. Ajá. Ahora fíjense bien. Ya para cuando analicemos el nodo B, que aquí lo tenemos como 2, en el nodo B, ¿qué fuerzas tenemos? La fuerza de AB, que aquí está, la fuerza de BAC y la fuerza que se genera en TB, que ya calculamos, ¿no? Y que vale 43.62. Entonces, ya trabajaríamos con este diagrama de cuerpo libre y con este diagrama de cuerpo libre establecemos suma de fuerza en X igual a 0 y suma de fuerza en Y igual a 0, ¿no? Para X tendríamos menos TAB, aquí está, menos TAB, y luego la componente sería positiva de BC, TBC coseno de 30, y luego TB, que sí conocemos por el coseno del ángulo, ¿no? Que sería por 3 entre 5, ¿no? ¿Sale? Y aquí lo tenemos. Entonces, sustituimos y de la misma manera hacemos en suma de fuerzas en Y. Pero en Y nada más vamos a tener componente TB, perdón, TBC de esta fuerza TBC, tenemos su componente, y la componente en Y, que sería negativa de TB. Aquí está, ¿no? Y lo igualamos a 0, ¿no? Es TBC seno de 30 menos TB por 4/5, que sería esta componente. Ajá. Y bueno, ahí en esta ecuación o en estas ecuaciones que le llaman 4, que le llamamos 5, sustituimos el valor de TB que ya determinamos, ¿no? En este proceso, ¿no? En este proceso. Ya determinamos y entonces nos queda TBC igual a 69.79, TBC igual a 69.79 libras, ¿no? Y pues ya tendríamos la tensión en todos los cables, ¿no? Bueno, nos faltaría el cable TAB, ¿no? Que sustituimos este valor, TBC 69.79 y TB 43.62, en esta ecuación, en esta ecuación, en 4, sustituyendo en 4 y obtendríamos TAB, que son 86.61. Y bueno, este ejercicio pues sí ya lleva un mayor proceso. Aquí lo hicieron por despeje y sustitución, ¿no? La solución de los sistemas de ecuaciones, que es válido, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Jóvenes? No, ninguno. No, Inge, yo todo bien. No dije. Dije, todo bien. Mandara. Ya pues van a tener este material y van a poderlo repasar, ¿no? Bueno, y hay más ejercicios, pero por el día de hoy lo vamos a dejar ahí para que lo puedan ir asimilando y la próxima clase seguimos viendo ejercicios, otros 3 ejercicios de este tipo, ¿no?
El próximo jueves les voy a dejar su examen para que lo resuelvan. Se los dejo el jueves para que lo entreguen el viernes. ¿Sale? Del tema 1. Y ya también el jueves les dejo unos primeros ejercicios para este tema 2, que es equilibrio de la partícula. Entonces, yo les subo este video y déjenme, dejo de compartir pantalla y le paro la